Bueno, Agustina San Pietro, ¿cómo te va? Hola Mar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, con muchas ganas de empezar a picotear más profundamente las cuestiones que tienen que ver con la astrología y bueno, y sos la persona indicada para eso. Hay muchas cosas que Gracias. están pasando y que está bueno que las podamos conversar y bueno, ver qué onda, para dónde vamos. Bien, como hablábamos fuera de micrófono, hay una situación que tiene que ver con que, si bien esto ya ha ocurrido en otras oportunidades, creo que en este momento lo estamos viviendo con un poquito más de conciencia, el tema de que hay un cambio generacional o hay un cambio en lo que tiene que ver con el traslado de los planetas más lentos, que se mueven más lentos, a otros signos. Ujú. Hay una explicación que a mí me gusta dar siempre de que esto ya ocurrió en otras oportunidades y esto marcó hitos en la historia que tiene que ver con la evolución humana o que tiene que ver con el desarrollo humano. Ujú. La generación de los millennials, por ejemplo, son la generación de Plutón en el signo de Escorpio, que trajo mucho lo que tiene que ver con el cuestionar o el atreverse a tratar temas que tienen que ver con lo tabú o el despertar sexual o cuestiones que tienen que ver con el poder. Los plutones en Sagitario, que son la generación Z, esto del cuestionar si era necesario o no era necesario un título universitario para poder ejercer una profesión, o el cuestionamiento que surgió durante ese periodo a la iglesia, a la religión, a todo lo que tiene que ver con el determinismo de la espiritualidad. Ujú. Y la generación de Plutón en Capricornio, que fue una de las más movilizantes, trajo mucho el cuestionamiento de todo lo que son los sistemas de autoridad o los sistemas gubernamentales. Bien, a ver, la primera pregunta que me surge es, cuando hablas de estas generaciones, ¿son generaciones que nacieron bajo esa influencia o que en ese momento, en ese periodo, se vivieron esas cosas? Porque no es lo Ambas dos, mismo, las dos. ambas dos, Bien, porque las personas que están nacidas en ese periodo, luego van a ser las que de alguna manera ya tengan incorporado ese cambio que se vive socialmente durante ese periodo. bien. Entonces, por ejemplo, ahora estamos con Plutón en Acuario, que trae mucho lo que tiene que ver con el avance tecnológico, hay un desarrollo monstruoso de lo que es la inteligencia artificial, al punto de que recibimos videos o recibimos fotografías que cuesta discernir qué es real y qué Sí. no. Ujú. Plutón también en Acuario trae mucho lo que tiene que ver con el poder al pueblo. La última vez que estuvo en Acuario fue el momento en donde se llevó adelante la Revolución Francesa, en donde se produjo las primeras caídas de las monarquías y en este momento, por ejemplo, tenemos en Estados Unidos una revolución que tiene que ver en contra del gobierno y ciertos estatutos que tienen que ver con la manipulación de la parte de los que tienen poder en el Mm. gobierno. Y a nivel mundial hay un levantamiento a lo que tiene que ver con los gobiernos en general. Ujú. Entonces, no es que los que están naciendo en este momento van a ser los precursores de estos cambios. Esa energía está produciendo que los que estamos hoy en edad adulta o en edad joven, que tenemos la posibilidad de hacer los cambios, lleguen después a los que están naciendo en este momento esos cambios. Otro de los ejemplos que me gusta dar es la generación, por ejemplo, ya pasando a Neptuno, que es otro planeta que se mueve muy lento, tarda aproximadamente 14 años en pasar de un signo a otro, está pasando al signo de Aries. Ujú. La generación que nació entre 1984 y 1998, que somos la generación de Neptuno en Capricornio, crecimos con el ideal o la fantasía o la utopía de que para lograr nuestros objetivos había que trabajar y no había otra manera, de que la responsabilidad, el deber ser y las obligaciones iban primero. Somos la generación donde de repente se descubrió lo que era ser adicto al trabajo
y de que si uno no era productivo no servía, y frases que hemos escuchado de, eh, incluso llevadas al ámbito de la música, de que si estabas con la guitarra eras un hippie y tenías que salir a trabajar. Claro. Este tránsito de Neptuno en Aries viene de alguna manera a ponernos a esta generación en jaque o confrontar con que quizás ya no estamos con ganas de ser extremadamente productivos todo el tiempo. Ujú. ¿Por qué? Porque vemos a la generación de Neptuno en Acuario, que son más libres, que son nómadas digitales, que Claro. pueden tener trabajos que son mucho más livianos o que no responden a que tengan que tener horarios o rutinas o estructuras laborales y que pueden tener una libertad más grande. Entonces, no es que los que nacimos en ese momento vamos a tener en ese momento o en esos años el mandato de hacer eso, sino que ahora vemos reflejados que en esos años el ideal tenía que ver con lo laboral y que Claro. ahora estamos cuestionándolo y confrontándolo. Hay que trabajar muy duro para lograr lo que querés. Ahora todo eso se desmorona. Exactamente. O por lo menos internamente, a nivel generacional, es nuestra generación la que de alguna manera va a cuestionar eso. Ujú. Los que Bien. estamos en los cuarentis, vamos a ser los que de alguna manera cuestionemos esto de decir, che, pero esto no es para mí, o yo no tengo Ujú. ganas de hacerlo de esta manera. Claro. Conversando con una colega, hablábamos de que por qué nuestros padres no se hicieron esta pregunta o este cuestionamiento alrededor de sus cuarentis. Y lo que pasa es que Neptuno estaba en otros signos, entonces los cuestionamientos eran otros, Ujú. no eran los mismos con los que estamos nosotros. Es todo un contexto también, digamos, a nosotros también en la pandemia nos enseñó que había otras formas de encontrarnos con el trabajo, el home office flexibilizó mucho eso y todo ese contexto también hizo que nosotros los cuarentis pudiéramos abordar el trabajo de una forma diferente o por lo menos imaginarlo de una forma diferente. Exactamente. Entonces, ahora viene como la otra etapa, ¿no? El primero es la realización de que eso puede ser diferente. Y ahora la etapa es, bueno, ¿cómo lo deconstruyo? ¿Cómo confronto esa... Aparte, Neptuno tiene que ver mucho con el inconsciente colectivo, tiene que ver con un imaginario de que es más social o es más amplio, no es tan personal. Entonces, confrontar esa idea de que el trabajo brutal o que las cosas las ibas a ganar trabajando, Con también es ir en contra, esfuerzo. claro, también es ir un poco en contra de lo que conversás con tus pares y de lo que compartís con tus pares. Entonces hay una situación que tiene que ver con que la confrontación no es solamente interna, con los mandatos o las crisis internas, sino que también tiene que ver con lo que coexistís afuera. Claro. Y por último, yendo a Urano, que es el que tarda 7 años por signo, está pasando del signo de Tauro al signo de Géminis, que me parece uno de los tránsitos que va a estar como más alucinante desde el punto de vista de que Urano viene a revolucionar cosas, viene Ujú. a romper estructuras para crear estructuras nuevas. El tránsito de Urano en Tauro trajo mucho esto de las billeteras virtuales, las Bitcoin, otra manera de generar comercio y de generar estabilidad económica. También deprimió mucho lo que tenía que ver con el poder adquisitivo a lo Ujú. largo de los años, pero sí trajo toda esta nueva manera de interpretar lo que es la estabilidad económica, la estabilidad material. Su paso por Géminis, y Géminis siendo un signo que representa las comunicaciones, los vínculos, el intercambio, el comercio, eh, las diferentes opciones o las diferentes maneras de entender el estudio, el aprendizaje, creo que Urano viene a traernos toda una nueva manera de comunicarnos. Bien. Que, a ver, no es que el planeta haga cosas, no es que la inteligencia artificial no existiera antes de que Plutón Ajá. llegara a Acuario. No es que las comunicaciones nuevas no existieran antes de que Urano llegara a Géminis. Visualizan cosas, las ponen más en evidencia, Ujú. ¿no?
El tránsito de Neptuno por Piscis trajo mucha evidencia desde el 2011 a esta parte de la conexión espiritual, los gurús, los maestros, las terapias alternativas, el volver a conectar con lo que tiene que ver con la astrología, con los registros akáshicos, con el Reiki, con la energía en sí misma y el poder que uno tiene de manifestar, de crear. Yo creo que la entrada de Urano en Géminis no, va a poner en visibilidad las nuevas maneras que tenemos de comunicarnos, Bien. más con una forma más exacerbada, Ujú. ¿no? Esto de los podcasts, la manera en la que concebimos la comunicación, la manera de los intercambios, el vínculo, el, y la manera de aprender, ¿no? La manera de incorporar el conocimiento. Eh, Había una astróloga que decía en esto de que Plutón está en Acuario y Urano va a estar en Géminis, ¿qué posibilidades tenemos ahora de repente tener la teletransportación? ¿O qué posibilidad tenemos ahora de tener un intercambio con otros muchísimo más innovador? Ujú. Y de que incluso, por ejemplo, en las charlas de videollamada, que ahora son tan hiperrealistas, no haya también un intercambio que tenga que ver con, por ejemplo, con el olfato o con el tacto y llegar a ese punto de creer que uno está al lado del otro aunque te separe un charco de un océano. Claro. Em, a ver, recién mencionabas que algunos de estos tránsitos ya están sucediendo y otros están por suceder. Y por supuesto, me parece que vale la aclaración de que no es que hay que esperar al día y a la fecha donde empiezan estas cosas, estas energías son transiciones que empiezan antes de que el planeta llegue a esa fecha en particular, ¿no? Sí, y aparte consideremos que tardan mucho tiempo en pasar por un signo. Entonces, Ujú. Plutón tarda 20 años en pasar por un signo. No se trata de que el día que Plutón entró en Acuario estalló la inteligencia artificial. Se Claro. hizo muy visible y desde que está transitando Acuario se está haciendo cada vez más visible y cada vez mejor y cada vez tiene muchísimos más avances en lo que tiene que ver con la tecnología, pero no solamente en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Hay un montón de noticias que están relacionadas con esto, o sea, el regreso del hombre a la luna, los avances en medicina, ¿Mm? eh, hay mucho de lo que tiene que ver con la innovación en la salud, que tiene que ver con, bueno, las células madres, el avance tecnológico, el combate que uno hace contra la edad, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que es mucho más notorio. Sí. Entonces, no es solamente la inteligencia artificial, son muchas cosas que se visibilizan, Ujú. que antes estaban, no es que antes no estuvieran, Claro. pero ahora están mucho más visibles. Bueno, cada vez más el avance del estudio de la física cuántica y todo esto que va apareciendo que viene a corroborar cosas que eran teóricas y que ahora efectivamente se pueden comprobar desde lo científico, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y que cambian la realidad, o cambian, quizá no nuestra cotidianeidad, pero cambian la realidad efectivamente. Es que como te digo, no son cosas que no hayan pasado antes. O sea, si yo te remito, por ejemplo, entre los años 2008 y 2011, se dio esto mismo que está pasando ahora. Capricornio, Neptuno pasó a Piscis, Urano pasó a Aries, pero se dio en un lapso de tiempo de como 2008 al 2011. Ujú. Entonces, quizás la transición fue menos abrupta. Y a nivel elementos, teníamos elemento tierra, elemento agua, fuego, entonces había como más equilibrio. Ok. Ahora están pasando todos a aire y a fuego, y todos juntos en un mismo año. Entonces es como que el cambio es mucho más rápido, se siente mucho más abrupto, hay como un acelere, una sensación de que hay que cuidar mucho el sistema nervioso, términos como ansiedad, frustración, rapidez, agilidad mental, todo lo que tiene que ver con la inmediatez de la información, Mm. está como muy disponible. Entonces
con este, con este vaticinio, con esta predicción. Bueno, hay que buscar qué lugares a mí me enraizan, qué lugares a mí me bajan a tierra, qué lugares a mí me dan tranquilidad a nivel corporal, a nivel sistema nervioso, qué cosas me conectan con las emociones, qué Ujú, cosas de alguna manera también me hacen refugio. Así como está pasando todo esto, lo que yo veo es que hay mucha gente o hay una movida muy grande con el, che, ¿y si le bajamos a la cantidad de horas del celular? ¿Y si le bajamos a la cantidad de horas de las redes sociales? sí. Hay mucho también de dejar de seguir influencers, hay mucho también de dejar de creer todo lo que te dice el que está del otro lado de la Ujú, pantalla, volver a lo natural. Hay incluso influencers que dicen esto, ¿no? De decir, bueno, yo publico cuando quiero, pero lo que te muestran tiene que ver con una vida de campo, de paz, de volver a la raíz. Entonces, por un lado, uno dice, quiero dejar la conexión y volver a una conexión real con otra persona, pero por otro lado tenemos tan incorporado el uso del celular o el uso de la pantalla o el ver qué es lo que está haciendo el otro para replicarlo, ujú. que cuesta. Me parece que al final siempre todo se remite a buscar equilibrios, ¿no? Obviamente en las individualidades quizá uno lo puede ver mejor o no tanto. Hay que buscar un tercero que te marque, porque si estás inmerso y es parte de tu trabajo y de tu vida cotidiana y cuando dejas de trabajar igual estás inmerso en ese mundo tecnológico, por ahí es difícil de separarte y ver que hay un exceso. Y está buenísimo poder verlo, poder escuchar si hay un consejo también de alguien más y poder encontrar el equilibrio, poder ir dándote cuenta de que no es todo una sola cosa y buscar por ahí algo que te conecte más con lo interior que con todo el tiempo afuera, afuera. Exacto. Y yendo a esto que decís, este año, el 2026, es muy importante porque ahora, entre el 14 de febrero y el 20 de febrero, tenemos no solamente a Neptuno ingresando en Aries, sino va a ingresar con Saturno. Ujú. Ellos se juntan en el ¿Todo cielo eso pasa en la aproximadamente, misma fecha? todo eso pasa en la misma fecha, O sea, el mismo, el 14. entre el 14 y el 20 de febrero. Ay, Qué lindo el Día de los Enamorados. te iba a decir. Em, Neptuno y Saturno se juntan en el cielo aproximadamente cada 30 años, pero hace más de 2000 años que no se juntan en un grado tan crítico como es el grado cero de Aries. ¿Qué significa el La grado ul- cero de Aries? es el grado reset, es el inicio de todo. O sea, si vamos a una rueda zodiacal astrológica, Aries es el el primer signo del inicio es zodíaco. el primer signo, exacto. Y cada signo tiene 30 grados. Ok, Si el cero es el inicio. Entonces, la última vez que ocurrió en un grado tan cerquita al cero fue en el año 500 antes de Cristo. Imagínate. ok. Entonces, cada vez que esto ocurría, había avances en lo que tenía que ver con el deseo humano, ¿no? Cuando ocurrió en el año 500 antes de Cristo, tenía que ver con esto de, bueno, empezar a entender el raciocinio de la humanidad, ¿no? Nuestro poder desde dejar de depositar todo en dioses Mm, e ir a la fuerza personal y la individuación. Neptuno estuvo muchos años en Piscis y vino toda esta corriente espiritual de la manifestación, el poder de la mente, el yo creo mi propia realidad, que yo no digo que no sea cierto. El tema es si yo lo único que hago es todas las noches pedirle a la estrella que me lo cumpla y yo no tomo ninguna acción al respecto, no voy a ningún lado. mm. Yo creo que este tránsito se trata un poco de volver a tomar acción de lo que yo quiero. Eso por un lado. Y por el otro, Neptuno en Piscis trajo mucho el tema de la disolución de bordes.
cada vez que vuelve a Aries, en estos ciclos de 165 años, fueron momentos en donde hubo sensación de volver a poner límites en cosas. A nivel geopolítico, a nivel mundial, fueron momentos en donde se marcaron mucho las fronteras. Ujú. ¿Cuál es mi frontera? ¿Cuál es mi límite personal? ¿Dónde están nuevamente mis bordes? ¿No? Mi volver a protegerme a mí energéticamente y hacerme cargo de lo que me corresponde. Piscis tiende a ser un signo de victimización, de evasión, de no hacerse cargo, de tratar de evitar enfrentar la realidad cruel. Neptuno en Aries creo que viene un poco a ponernos en este lugar de dejar de llorar por lo que no puedo lograr y tomar acción en pos de eso. Bien. Esto a nivel individual y colectivo. A nivel colectivo también, sí. Y creo que venga con Saturno de la manito es como, bueno, estructuremos esto, pongámosle un borde en serio, o sea, hagámoslo real. Saturno es un planeta que viene a marcarnos mucho los límites, las restricciones, pero también el trabajo, el esfuerzo, la voluntad de acción. ¿Cuánto te vas a comprometer en realmente obtener esto que querés? Para la astrología tradicional era un maléfico, por ejemplo, que nos hablaba de qué cosas nos iban a limitar, qué cosas nos iban a restringir, qué cosas iban a ser muy arduas. Es el planeta más alejado del Sol, es frío, es seco. ¿Con qué te vas a comprometer y lo vas a hacer solo y responsablemente? Y entonces parecía muy como trágico. Pero por otro lado, pensemos lo siguiente, cuando uno se compromete con algo y pasa horas solo, trabajando, haciendo, sosteniendo en el tiempo, Mm, cuando uno mira atrás y ve el logro de lo que hizo ese tiempo, ¿no es satisfactorio? obvio. Sobre todo si era un objetivo que tenías por cumplir. Entonces, sí, puede sentirse en el proceso limitante, porque, y sí, si tengo que elegir hacer esto y comprometerme con esto, y voy a tener que resignar cosas, no sé, salir, eh, disfrutar ciertas actividades, no compartir con gente y demás. Bueno, como dijiste al principio, equilibrar, ¿no? Hay veces que la balanza se inclina un poco más en la meta y el compromiso con esa meta y no tanto el disfrute y la sensación de satisfacción, Ujú. que eso lo vamos a tener más a largo plazo. Bien. Repasemos las fechas. Me dijiste ahí, entre el 14 y el 20 de febrero hay unas cosas que pasan en el cielo, unas conjunciones. ¿Qué son? Conjunciones es no, era la llegada a Sí, Aries de dos la planetas. llegada a Aries que se va a dar que los dos llegan al mismo tiempo. O sea, es como si dos personas quisieran entrar por la puerta al mismo tiempo, ¿no? Llegan juntos. Primero llegó uno y atrás viene el otro casi pegadito. Ok. Bien. No conforme con esto, entre el 14 y el 20 tenemos el 17 un eclipse. Claro, Cuando- vienen los eclipses de febrero. Entonces, yo creo que va a ser un momento en donde va a haber una sobrecarga energética y va a haber mucha información y muchas cosas pasando. Ujú. Obviamente que a nivel colectivo, que haya un eclipse y que haya la entrada de Neptuno y Saturno en Aries al mismo tiempo, Mm. nos habla de que pueden haber muchas cosas pasando abruptamente. A nivel individual, yo lo que les recomendaría a todos es miren en sus propias cartas, en sus propios cielos, ¿no? Hay un ¿Qué montón de... tengo que buscar? Decime, por Ahí está, favor. ahí está. Si uno entra en páginas que pueden levantar su propia carta natal, su propio cielo, su propio Sí, mapa astral, que puede ser cartanatal.es, por ejemplo. bien. Cuando vemos nuestro mapa, lo que vamos a tener que buscar es, primero en principal, dónde está Aries. Ok, Es el simbolito que es un carnero, que parece como una ave corta invertida, de bien. alguna manera. Sí. Entonces, cuando vemos el signo de Aries,
vamos a ir a buscar el numerito que representa ese Aries dentro de nuestra carta, que es el símbolo que está en el centro, ¿no? Ok. El número que está en el centro, que puede ser del 1 al 12, va a representar qué área de vida. Es la casa. Exacto. Es la Bien, casa. bien. Que es el área de vida que va a estar representando. Entonces, si yo tengo a Aries en mi casa uno, y el cambio va a tener que ver conmigo, con mi individualidad, con mi Ujú. cuerpo, con mi personalidad, con la forma en la que yo veo el mundo y Bien. el mundo me ve a mí. Si tiene que ver con la casa 2, va a ser mis recursos, mi manera de generar dinero, mis cuestiones materiales. La casa 3 es la comunicación, mis vehículos, mis maneras de trasladarme, mi manera de entender y procesar la información. Si es Ujú. la 4 es mi hogar, mi casa, mi familia. Si es la 5 son mis hijos y mis proyectos creativos. Si es la 6 es mi salud, mis rutinas, mi trabajo de todos los días. Si es la 7 es mi pareja o mis socios. Ujú. Si es la 8 son mis deudas, mis inversiones y también son mis procesos más profundos, ¿no? ¿Qué tengo que dejar en morir para darle lugar a algo nuevo? Como en la parte del ave fénix, ¿no? Hay algo que tiene que terminarse, son cierres. La 9 son mis estudios universitarios, mis creencias filosóficas, mi propósito de vida. La 10 mi reputación, mi imagen social, mi profesión. La 11 mis amistades, mis anhelos, mis esperanzas. Y la 12 es mi reclusión, mi soledad, mi lugar de introspección. También son cierres de ciclo o finales. Bien. Entonces, ¿de Entonces, acuerdo? Sí. eso, tengo mi carta natal. Encontré dónde está Aries. Identifiqué qué casa o qué casas, porque puede ser que haya más de una que esté Sí. bajo la influencia del signo. ¿Qué pasa con eso? Cuando yo identifico qué es, voy a tener que empezar a mirar qué cosas me están pasando a mí en mi contexto de vida. Ok, Entonces, si Aries está en la uno y mi contexto de vida me está diciendo que yo, en lo personal, estoy atravesando un cambio que ya lo vengo sintiendo desde el 2025, puede ser mi momento de empezar a tomar acción con respecto a ese cambio. bien. Y tomar responsabilidad de lo que quiero hacer con respecto a eso. Ujú. Empezar a hacer cambios concretos en mi vida. Bien. Siempre va a significar, no importa qué casa sea, siempre va a significar tomar acción en pos de eso que está siendo influido. Claro. A Bien. ver, también acá es donde empezamos a tener esta parte de la astrología en donde se ponen como muchas aristas. Si yo nací de día, va a significar algo. Si yo nací de noche, va a tener Ajá. otro significado también. Avisa. ¿Entendés? Bien. Si yo cumplí años ahora, o sea, si yo estoy cumpliendo años ahora, es decir, si yo cumplo años en enero o si yo cumplo años en febrero, Ujú. va a tener otro color, Ok, que va a ser muy distinto a si yo cumplo años a mitad de año. bien, La edad en la que yo estoy cumpliendo años también va a ser factor, claro. porque también va a decirnos qué casa de mi carta natal está más activa y qué Bien. ciclo, en qué momento del ciclo yo estoy. Entonces, esa instancia. Si cae en las casas uno 4 7 o 10 va a ser más relevante, pero si cae en las otras puede ser menos relevante. Ok, Entonces, acá es donde la individualidad de cada uno y la esencia de cada uno nos va a llevar a tener nuestra lectura auténtica con nosotros, que si yo te digo, yo puedo hacer un horóscopo, justo hablaba de la revista Viva hace unos días, y me quedó de la revista Viva, año del pedo, no importa. Año de nosotras la cuarentona. Claro, si uno se fija en los horóscopos, son muy generalizados. Uno puede resonar, Sí. ¿no? Pero uno se astrología es tan única, ahí es donde está la verdadera interpretación Ujú. de cómo
Entonces, yo puedo que cada en qué eventos, qué situaciones, puedo hacer una lectura cada muy personal Mm. la manera en la que yo entiendo qué me está pasando. Claro, por eso cuando uno lee un horóscopo de revista, como decías, es tan, a ver, uno dice, bueno, pero yo soy del mismo signo que esta otra persona que conozco y no somos nada que ver, y esto a mí no me llega y a la otra persona por ahí sí la moviliza, pero tiene que ver con esas individualidades. En ese caso, la llamamos Agustina San Pietro y que nos haga un análisis Exacto. individual. Y otro tema para debatir que me encanta es, los horóscopos están mal leídos, ¿Por qué? porque no se lee el horóscopo de acuerdo al signo en el que uno es. Quiero saber de eso. Porque uno lee el horóscopo en base a su cumpleaños, ¿no? Sí. Entonces, yo soy de Piscis, porque Mm, cumplí el 27 de febrero. Entonces, tendría que leer mi horóscopo en base a mi sol, que es el signo en el que nací. sí. ¿Sí? No. Los horóscopos están armados desde el ascendente, porque para nosotros astrólogos es mucho más fácil predecir desde el ascendente, porque podemos ver las casas de una persona. Si yo tengo ascendente en Aries, es Sí. decir, mi casa uno es Aries, sí o sí mi casa 7 va a ser Libra, sí o sí mi casa 10 va a ser Capricornio, sí o sí mi casa 4 va a ser Cáncer. Ajá. Entonces yo puedo predecir para todos los ascendentes en Aries que este tránsito, por ejemplo, va a afectar su individualidad y su personalidad y su Ujú. cuerpo físico y quiénes son. Agustina, ¿y ahora qué hago? ¿Qué signo leo ahora? Tenemos que leer el signo de nuestro ascendente al Ok, momento de leer el oro. bien. Buen dato también para tener. Yo, mira, yo hago bien la tarea, creo. Leo el, leo el sol y leo el ascendente. Y leo la luna Muy también bien. por las dudas, Totalmente, sí, 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 totalmente, totalmente, sí. como para tener un panorama, un Un pantallazo. panorama, Aparte, exacto. a veces el horóscopo nos da mensajes que uno no quiere leer, entonces me voy por el otro. Pues siempre va a haber uno positivo. Claro. Agus, para ir redondeando la charla de hoy, vamos a seguir porque de todas maneras hay un montón de cosas para conversar y para profundizar. Hagamos un raconto de las fechas, los planetas, cómo se están moviendo por estos días para tenerlo en cuenta, para poder incorporar esta información a lo cotidiano y ver cómo lo aprovechamos. Bien, Plutón ingresó en Acuario en noviembre del año pasado definitivamente. Ujú. Entonces ya no vuelve a Capricornio. O Bien. sea, ya está en Acuario definitivamente, por los próximos 20 años. Neptuno ingresó en Aries ayer, Ujú. 26 de enero. Se va a quedar en Aries durante los próximos 14 años. Bien. Entonces, tenemos un trecho largo, pero Bien. ya no vuelve a Piscis. El año pasado hizo una visita breve a Aries en los meses de mayo, junio y julio y ahora ya volvió definitivamente. Bien. Saturno ingresa a Aries el 14 de febrero y el 20 de febrero es cuando se juntan en el grado cero los dos, Perfecto. Neptuno y Saturno. Bien. El 17 de febrero tenemos el primer eclipse de la temporada de eclipses que va a ser en el signo de Acuario, lo cual es importante para los acuarianos y para los leoninos, porque a partir de agosto van a tener un cambio en lo que son los eclipses, entonces van a tener mucho más protagonismo a partir de ese mes. Entonces, ese eclipse del 17 de febrero va a ser como de alguna manera el spoiler o el tráiler de la película que se les viene durante el próximo año y medio. Bien. El 3 de marzo tenemos el segundo eclipse, que es uno de los últimos eclipses en Piscis y Virgo. En este caso va a ser en Virgo. La zona Virgo nos habla de realmente qué estamos depurando, tenemos que soltar de área de
Eh, si quieren una ayudita a memoria, en mi Instagram, Agus Astrología, en destacadas van a encontrar qué significa cada casa. Entonces Buenísimo. ahí pueden ir a buscar su zona Virgo y después ver el numerito de casa y ver qué hay. Genial. En este mismo Instagram también podemos conectar con vos, pedir turnos, Sí, hacer sesiones online, es solo sí, presencial. online y presencial, las Bien, dos. bien. Bueno, Y ahí está. última fecha, Sí, en abril, el 25 de abril, Urano ingresa a Géminis definitivamente. Esos son los más relevantes de acá a mitad de año. bueno, los que están viendo este video y se quedaron con ganas de profundizar en los eclipses, quédense, porque va a haber otros videos hablando de los eclipses que se vienen para esta primera mitad del año, ahora en febrero. Así que a sintonizar, a encontrarnos con esta información, con los planetas, a estudiar nuestra carta natal y a ver cómo podemos lograr un impacto significativo en nuestra cotidianeidad con esta información. Gracias, Agus. Un placer. Por favor, Mar, Seguimos charlando en cualquier momento. un placer.